El apetito humano por violencia es en sí mismo una deshumanización. Si observamos las primeras obras de arte del hombre, nos encontraremos con rocas afiladas como armas e imágenes grotescas y violentas. La violencia como espectáculo es tan antiguo como los romanos, quienes arrojaban gente a pelear contra animales feroces o contra otras personas hasta destazarse. El hombre obtiene una gratificación al matar o ver morir a otro hombre. Es la oscuridad del alma humana, el instinto más vital de supervivencia, la sangre fría que corre por nuestro cuerpo. El cine no tardó en explorar estos territorios y crear un subgénero que explotaría la manera de matar gente, el slasher. Nombrado así por el sonido que produce un cuchillo, un machete, un hacha, una sierra eléctrica o cualquier tipo de objeto punzocortante al contacto con la piel. Si bien el subgénero del slasher ha estado en la industria desde hace mucho tiempo, siempre se le ha considerado como la forma más fácil de crear horror, incluso clasificado como horror de confort. Sin embargo, las obras surgidas en este género son las que en la actualidad se mantienen más presentes en el imaginario de la audiencia. En 1897, Oscar Métainier y Max Morey fundaron en París el Teatro de Grand Guignol, lugar de entretenimiento que trataba directamente con el horror, especialmente lo visual y la violencia gráfica, con títulos como El laboratorio de la alucinación o La horrible pasión. Estas obras usualmente terminaban con torturas, asesinatos o violaciones. Su estrella, Paula Maxa, tiene el título de la mujer más asesinada en la historia. Poco a poco la violencia llegó a la gran pantalla. Un ejemplo es Los ojos sin rostro, dirigida por Georges Franju en 1960, en la que un cirujano asesina jóvenes para removerles el rostro y poder restaurar la belleza de su hija. Esta película muestra escenas violentas con gran detalle y fue una influencia definitiva para Halloween, de John Carpenter. Las historias de asesinos ya habían probado su eficiencia con las novelas de Agatha Christie y las películas de Val Lewton. Cintas como The Cat and the Canary mostraban ya a un lunático suelto que comete todo tipo de crímenes. Otro antecedente importante para el slasher es House of Wax, de 1953, cinta protagonizada por Vincent Price, que narra la historia de un escultor que se venga de las personas que destruyeron su museo. Look of horror spoils your lovely face. What if it should show even through the wax? En la película vemos al asesino enfundado en una gabardina, guantes y sombrero negro, vestimenta que sería característica del giallo italiano años más tarde. Pero quienes sembrarían las bases del cine contemporáneo de asesinato serían dos grandes cineastas cuyas obras servirían de parteaguas para el género. En 1960 se estrenó Peeping Tom, de Michael Powell, sobre un asesino voyerista que gusta de filmar las expresiones de terror de sus víctimas antes de morir. Este filme perturbó al público y a los críticos a tal grado que Powell no pudo continuar con su carrera. Sin embargo, la película innovó en la forma en que se contaban las historias de horror, poniendo al espectador en los ojos del asesino. When they felt the spike touching their throat and knew I was going to kill them, I made them watch their own deaths. Ese mismo año, el genio de Alfred Hitchcock trajo a la pantalla la obra maestra Psicosis, basada en el libro de Robert Bloch y en el caso real de Ed Gein. Psicosis cuenta la historia de una joven secretaria que al robar una fuerte cantidad de dinero se refugia en un motel donde es brutalmente asesinada. Al investigar su paradero se descubren los terribles secretos que guardan el motel y su encargado, Norman Bates. Have you ever seen the inside of one of those places? The laughing and the tears, and the cruel eyes studying you. My mother there. Psicosis llegó al límite de lo que era permitido mostrar en pantalla en su época y sentó las bases de una nueva forma de hacer horror. Poco tiempo después, en Italia surgiría el giallo, subgénero que marcaría la pauta del slasher norteamericano.
Inspirado en novelas policíacas de portada amarilla, giallo en italiano, este subgénero mezcló horror y thriller para crear filmes que inspiraron a una gran cantidad de directores. Las cintas de Dario Argento y Mario Bava serían la mayor influencia para el slasher al introducir asesinos enfundados en gabardinas y guantes negros, cubiertos por una máscara y que asesinan a sus víctimas, en su mayoría hermosas mujeres, con todo tipo de objetos punzocortantes. La narrativa visual del giallo instauró un nuevo lenguaje, que el slasher se apropiaría años más tarde, como podemos ver en la película Torso, dirigida en 1973 por Sergio Martino, en la que la cámara muestra el punto de vista subjetivo del asesino, encuadre que sería repetido por las películas slasher en innumerables ocasiones. Después de Psycho, y a lo largo de todos los años 60 y 70, surgieron películas que aterrorizaban al extremo y que se caracterizaban por su crueldad y violencia explícita. Se volvió un requisito en el género el explotar la violencia y el sexo. La mayoría de estas películas estarían clasificadas como serie B y se mostrarían en autocinemas de doble función o en los teatros Grindhouse, que se especializaron en este tipo de filmes. En su mayoría la audiencia era de jóvenes y pronto los realizadores detectaron esto y empezaron a incluir personajes de la misma edad en la trama de sus películas. No sería hasta 1978, con la película Halloween de John Carpenter, que formalmente se iniciaría el periodo del llamado cine slasher y que bañaría las pantallas con sangre hasta 1984. John Carpenter fue fanático de las películas de ciencia ficción y de horror desde muy temprana edad. Películas como Forbidden Planet o los westerns de John Ford y Howard Hawks marcaron su niñez, época en la que comenzó a realizar cortometrajes con una cámara de Super 8. Después de la preparatoria, ingresó a la Universidad del Sur de California, donde estudió cine. Ahí coescribió La Resurrección de Bronco Billy, cortometraje ganador del Oscar. Si bien su siguiente proyecto, Masacre en la Crujía 13, no fue un éxito comercial, sería bien recibido en el Festival de Cine de Londres, donde se le presentaría la oportunidad de dirigir Halloween. Con un modesto presupuesto de tan solo $300,000, Carpenter se encargó de escribir, dirigir y musicalizar la película que cuenta la historia de Michael Myers, un psicópata que asesina a su hermana a la temprana edad de 6 años y es encerrado en un manicomio. 15 años más tarde, Myers escapa para continuar con sus asesinatos en la noche de Halloween. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. En un principio, la cinta no recibió ningún apoyo para su distribución, por lo que su productor decidió hacerlo con su pequeña compañía. Pronto se corrió la voz sobre la calidad de la película hasta volverse un fenómeno mundial, recaudando $70 millones y sentando las convenciones del género slasher, básicamente historias de jóvenes que son perseguidos y destazados por un sujeto enmascarado. Si bien es cierto que años antes se filmaron películas clave para el género, como The Driller Killer, When a Stranger Calls o Black Christmas, no sería hasta 1980 que el género realmente se dispararía. Una de las películas más controvertidas fue Maniac, de William Lustig, cinta que cuenta la historia de un asesino que mata a todo tipo de mujeres como venganza por los abusos que sufrió a manos de su propia madre. You've been a bad boy. Please, please, Mommy, please. Please don't lock me in the closet. You know Mommy loves you. Please, Mommy, please, Mommy, please. La película es considerada una de las más explícitas hasta la fecha y tuvo un remake en el 2012.
Fue también en 1980 que se originó el clásico Viernes 13, película que estableció un nuevo estándar para el género. La cinta cuenta la historia de un grupo de jóvenes que viajan al campamento de Crystal Lake, el cual fue clausurado años antes. You're going to Camp Blood, ain't you? God damn it, Ralph, get out of here. Go on, get. Leave people alone. You'll never come back again. Ahí son víctimas de un asesino y los sobrevivientes descubren los secretos ocultos del campamento. Don't let her get away, Mommy. Don't let her live. I won't, Jason. I won't. Dirigida por Sean Cunningham, Viernes 13 fue el primer filme en usar el gore y la violencia explícita para lograr su impacto y sería la primera cinta independiente en ser distribuida por un gran estudio como Paramount, dejando en claro que este tipo de películas podían ser una inversión segura a bajo costo. Fue tal el boom del género que cualquier casa productora comenzó a realizar slashers. Hasta los días festivos eran excusa para que un asesino enmascarado cometiera una masacre, como veríamos en My Bloody Valentine. From the heart comes a warning filled with bloody good cheer. Remember what happened as the 14th draws near. Donde el sobreviviente de un terrible accidente en una mina cobra venganza en el día de San Valentín. O Happy Birthday to Me, donde los estudiantes de una exclusiva escuela mueren uno a uno antes del cumpleaños de Virginia, una chica popular que pertenece a la élite de la escuela. Happy birthday, dear Ginny. Happy birthday to me. Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven fue de las pocas películas que salió de la convención y revitalizó al género. Please, God. This is God. Su personaje, Freddy Krueger, se convirtió en un ícono y la cinta se volvió un fenómeno cultural. ...1982 fue la cima del slasher. Las películas que iniciaron este movimiento demostraron que podían repetir la fórmula una y otra vez, y así se empezaron a producir las secuelas de los grandes éxitos Halloween y Viernes 13. Sin embargo, poco a poco el género empezó a descender. Su distribución se empezó a centrar en el video y el patrón de las historias parecía empezar a cansar a la gente. Prueba de ello fueron las cintas que empezaron a parodiar el género, como Student Bodies, la cual se burla en todo momento del asesino, quien se la pasa pisando goma de mascar y asesinando jóvenes con cualquier objeto, desde un clip hasta una bolsa de basura. Pero el género se empezó a volver una simple excusa para la mercadotecnia. Los estudios se aprovecharon del boom y crearon todo tipo de series de televisión, playeras y productos, y poco a poco la audiencia se fue volviendo menor. Conforme el género decaía, en su lecho de muerte dio luz a varios filmes cuya distribución sería directo a video. Incluso en México se realizaron películas de este género como Cementerio del Terror, de 1985, protagonizada por Hugo Stiglitz, y que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que roban el cadáver de un asesino de la morgue y al recitar un hechizo, este vuelve a la vida. Y la hora sexta. Por casi 7 años el género parecía haber muerto, pero a mediados de los 90, una nueva generación de cineastas lo traería de vuelta. El silencio de los inocentes, de 1992, ganadora del Oscar como mejor película, marcaría el inicio de la reaparición de las películas slasher. Si bien la cinta no es considerada propiamente del género, cuenta con todas las convenciones del horror, y su éxito convenció a los productores en volver a invertir en este tipo de cintas. Sería en 1996 con la película Scream, del director Wes Craven, que el género se reactivaría formalmente. Haciendo uso de las convenciones antes establecidas, Wes Craven dio un giro al usar la nostalgia por las películas slasher y sus clichés e incluirlas como motor del mismo asesino, de forma que la audiencia está consciente de las referencias que se hacen en la cinta. Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever
under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Scream contó con un reparto famoso que incluía a Courtney Cox, David Arquette y Drew Barrymore, lo cual ayudó a la distribución de la cinta y a que ésta conectara con las nuevas audiencias. Fue tal la fama de Scream que no tardó en aparecer la secuela, en la que se hace referencia a películas slasher de los 80 como Final Exam o The House of Sorority Row. Pronto surgieron todo tipo de películas que copiaron la fórmula de Scream, como Sé lo que hicieron el verano pasado, de 1997, basada en la novela de Louis Duncan, y que cuenta la historia de 4 amigos que son acechados por un asesino un año después de haber estado involucrados en un accidente automovilístico. O Leyenda Urbana. De igual manera, las antiguas franquicias trajeron de vuelta a sus personajes. Michael Myers, Freddy Krueger y Jason volvieron a poblar las pantallas con terribles remakes o continuaciones 20 años después. El slasher ha dejado una marca indeleble en el horror moderno, como podemos ver en La Casa de los Mil Cuerpos, ópera prima de Rob Zombie, que cuenta la historia de una pareja que es secuestrada por una extraña y sádica familia en Halloween. It's all true. The boogeyman is real, and you found him. La cinta cobró pronto un estatus de culto y daría pie a una continuación en el 2005, The Devil's Rejects. Hostal, de Eli Roth, es otro ejemplo de cómo el slasher ha influido en nuevos directores. La cinta fue tan exitosa que pronto tuvo sus secuelas. De igual forma, la saga The Saw, dirigida por James Wan, innovaría en la forma en que los personajes eran mutilados. Otros países también comparten la influencia del slasher. Claro ejemplo es Coach to High, del 2003, cinta hindú que copia Sé lo que hicieron el verano pasado, pero que agrega el elemento musical propio de la industria bollywoodense, convirtiendo a la cinta en el primer slasher musical de la historia. Estamos de regreso de ver un poco de la historia del cine slasher. Y bueno, la pregunta que ponemos sobre la mesa es un poco ¿qué aporta realmente el slasher después de que ha tenido decadencia, vuelve a retomarse, vuelve a caer, vuelve a subir esta moda? ¿Cómo a qué se debe? ¿Qué es lo que está aportando realmente el slasher al cine de terror? Bueno, hay que considerar que el slasher es como el hermanito adolescente del cine de terror, ¿no? Es un hermanito que no sigue reglas, que hace lo que se le antoja, que de repente está de buenas, de repente está de malas. Yo en lo personal considero que el slasher es la mala adaptación, la mala adopción, mejor dicho, del giallo italiano por parte de la industria hollywoodense. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, es que el giallo también está como más pensado en un público como más adulto. Más refinado. Desde el momento que tiene una intriga policíaca y que hay falsos culpables, todo esto. Y el slasher sí es totalmente para adolescentes, claro, para el público adolescente, darle gusto de una forma muy burda, que sabemos que aparte es un público que es en una época donde el cine ya no está en salas, sino que ya está en los malls, sobre todo en Estados Unidos, donde ya para los adolescentes es como vamos a salirnos de la casa como del lugar, meternos al cine a ver lo que sea, y pega mucho por esto. Bueno, son personajes adolescentes, tiene sexo, tiene villanos fácilmente identificables, usan drogas, tiene las figuras estas de Jason y Michael Myers, etcétera. Entonces es de muy fácil consumo, no hay que pensarlo demasiado, es de un entretenimiento muy fácil. Hay que partir de una cosa, el giallo, que efectivamente es el hilo conductor de todas las películas slasher, surge de la literatura. En Italia el giallo surge de novelas que evidentemente eran de consumo popular, no era, llamémosle, alta literatura, pero eran de unos argumentos verdaderamente retorcidos, principalmente policíacos. La anécdota central eran los asesinatos, pero seguían un derrotero policíaco. Todo esto crea una atmósfera muy interesante, una atmósfera macabra, negra. Mucho de cine negro también se adaptó en las películas de los giallos italianas.
pero toda esta contextualización artística, propiamente dicho, se pierde cuando se traslada a los Estados Unidos. Como siempre, como ya hemos visto en otros géneros, el cine norteamericano, estadounidense propiamente dicho, lo que hace es llevarse la base central, que en este caso es el asesino mata jóvenes, ¿no? Tan tan. Pero se olvida de contextualizarlo, se olvida de darle un trasfondo y lo hace de una manera plana. Simplemente vamos a ver qué asesino es el más variado, el más vistoso, el más tenebroso, ¿no? Si bien los giallos tenían una figura enigmática, básicamente era una figura plana. Es decir, guantes negros, un rostro que nunca se veía, una gabardina negra, un sombrero. Los Estados Unidos lo que hacen es justamente, como dice Marco, crear asesinos incluso sobrenaturales como Jason Voorhees, Freddy Krueger, hasta el mismo Chucky, por ejemplo, que le dan un cariz muy distinto, lo arrancan de esta atmósfera, llamémosle verídica, que te puede dar un tono policíaco normal, fuera del tono fantástico, y lo meten y lo insertan de una forma un tanto con calzador en situaciones incluso sobrenaturales. Pareciera que incluso quieren generar marcas, ¿no? Con estas figuras monstruosas como Jason, Ghostface. Sí. O sea, sí, como que sí están pensando en una marca a fin de vender mercancía. Sí, sí. ¿no? Y que ahora lo estamos viendo. Ahora ya es muy sencillo encontrar playeras con todos estos personajes. Se vuelven franquicias. Michael Myers se vuelven franquicias, se han vuelto sagas. Obviamente, bueno, franquicias, ¿cuántas partes tenemos de Viernes 13? ¿Cuántas partes de Halloween? Claro. Pesadilla en la calle del Algo infierno. aquí importante es de que a pesar de todo esto que sufre el slasher, ha creado a los personajes, ¿no? Que por lo menos en el popular han sobrevivido más tiempo. ¿No? Justamente Freddy Krueger, Mike Myers, todos estos personajes son los que la gente incluso se ha identificado. ¿A qué creen que se deba eso? Pero han sobrevivido. Esa es muy buena pregunta. ¿Han sobrevivido porque a la gente le interesan esos personajes o porque la misma franquicia se ha mantenido haciéndoles publicidad? Vuelva a lo mismo, es una marca. Entonces cada película es un nuevo anuncio gigantesco de esta figura para vender muñecos, para vender playeras. Digo, en los 80s no era tan marcado este fenómeno. Ahorita actualmente tenemos afortunadamente, gran cantidad de mercancía para la gente que colecciona. Y qué bueno, en los 80 no, pero a fin de cuentas es una marca. Pero ahí incluso hay que tener cuidado porque el slasher, las primeras, no eran películas de un gran presupuesto. Incluso Halloween se distribuyó el mismo productor de manera súper independiente, que a final de cuentas sí tuvieron un impacto social muy fuerte que permitió que se volvieran franquicias. Y hay una diferencia con Viernes 13 específicamente, es que ella es producida por Paramount. Es una de las empresas de mayor tradición y de mayor peso en la industria de Hollywood desde los inicios y de mucho prestigio, pero que sacan que puede ganar dinero con películas tipo Halloween y se empieza a lanzar imitaciones y de ahí viene esto de maquilarlas, de darles una difusión muy grande y de ahí empieza a funcionar y también como... Sí tiene mucho esto de la figura icónica del villano, ¿no? De Jason. Pero aquí hay una cosa que es muy importante también y para contextualizar un poquito, hoy en día el mismo fenómeno que pasó de llevar el cine de terror asiático a los Estados Unidos por ser novedoso fue lo que sucedió en los 70. Cuando surge el slasher en los Estados Unidos a finales de los años 60, justo con esta primera entrega de la noche de Halloween y con Viernes 13, con la saga de Viernes 13, para entonces Mario Bava, que como ya escuchamos ahorita en las cápsulas, era el gran fabricante del giallo, ya era toda una figura establecida y su cine era muy visto no solamente en Italia, sino también en Europa. Entonces es como exportar lo que ya es una garantía de que va a tener éxito por X o Z circunstancia y llevártelo a los Estados Unidos, donde todavía estaban dándole vueltas porque estaban saliendo del gore primigenio, porque estaba empezando la moda de los zombies con la Noche de los Muertos Vivientes y fue como refrescar, en eso sí puede ser un aire fresco para la industria de los Estados Unidos, voltear la mirada a Europa, encontrarse con este cine que era incluso mucho más estético de lo que los propios norteamericanos lo hicieron. El slasher lo que hace es voltear la mirada hacia la sangre, hacia el gore, hacia pasarlo hacia la de truculencia, tuerca, ¿no? Hacia la truculencia. Aunque no hay que olvidar, aunque sea una excepción, a Black Christmas, que es como el antecedente más directo, por lo menos en Norteamérica, porque bueno, es el canadiense Bob. Es canadiense. Y que es una película muy superior a todo lo que viene después, muy digna. Eso se puede considerar mucho más equilibrado con el giallo, porque sí tiene muchos elementos, una narración muy ambigua. Y estos slasher estadounidenses, perdón Carlos, son tremendamente moralistas.
Ah, sí, totalmente. Moralinos. Moralinos, vas Son a republicanos. todo Sí, siempre. en Son esta republicanos, son 100% republicanos. Y bueno, como en todos los géneros y subgéneros de cine, ¿no? El 90% va a ser basura y el 10% va a ser de una calidad aceptable. Mencionaste Black Christmas, yo mencionaría The Burning, La Quemadura, que con el título que llegó a México, un slasher que es derivativo de Viernes 13, pero yo lo considero muy superior. Creo que es todavía más violento, están mejor trabajadas las atmósferas, el guión todavía ofrece un poquito más que Viernes 13, sin embargo sigue siendo el mismo género. O sea, si hay películas entretenidas, que a fin de cuentas eso es lo importante del cine, ¿no? Claro. Divertirnos con él, y creo que ahí radica gran parte del éxito del slasher. Y que también sirvió de mucha escuela para muchos cineastas y muchos actores que salieron de ahí del género. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Para Cinema. Hablamos el día de hoy de slasher. Los esperamos la siguiente semana.